Señor, en esta hora agradecemos todo lo que nos has dado hasta este momento, tus bendiciones y la adoración que hemos ofrecido. Te pedimos ahora, Señor, tu bendición para que tu palabra pueda ser entendida y pueda llevar el fruto para la cual la envías en esta hora. Gracias, Padre, ayúdanos a exponerla en el poder de tu Espíritu Santo, porque nada podemos hacer separados de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quisiera compartir con ustedes acerca de las virtudes de la fe auténtica. Yo no tengo mucho de control, no tengo ojos en la cabeza por atrás, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con el PowerPoint. Pero lo importante es que nosotros pongamos atención a la palabra del Señor en esta mañana. Las virtudes de la fe auténtica. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que ubicarnos necesariamente en el contexto en que se usa la palabra para poder entender de qué fe estamos hablando, porque en realidad hay más de una fe. Por ejemplo, hay una fe natural o humana, que es esa confianza que el hombre tiene por naturaleza, ¿no? y que le lleva a emprender acciones diariamente. Mirándolo desde este punto de vista, podemos decir que todos los hombres tienen fe. Todos los seres humanos tienen fe, porque todos los días emprenden acciones, toman sus carros, se montan en un avión, y eso hay que tener fe, en cierta manera, para hacerlo, porque qué tal si el piloto no es bueno, nadie sabe. Usted no consulta los pilotos cuando compran un pasaje de avión, a ver el historial del piloto, si sabe o no, en cuántos problemas ha tenido. Usted se sube ahí y confía en que el avión va a llegar a su destino sin ningún problema. Y así sucesivamente, pues, hacemos y tomamos decisiones diariamente que llevan su pequeña dosis de fe. También el hombre tiene fe en sus dones, en sus talentos, en sus habilidades, que le mueven a tomar grandes aventuras en su vida, a emprender proyectos grandes, aun cuando experimenten la oposición de otros de sus semejantes. Creo que todos recordamos, ¿verdad?, a los hermanos Wright, por ejemplo, los iniciadores de la aviación. Cuando ellos dijeron que se podía volar, pues lo tomaron como locos y fracasaron en muchos intentos con sus aparatos primitivos. Pero mire cómo está la aviación hoy. Cuando todo el mundo dijo locos, y ahora hay aviones de todos tipos, habidos y por haber. Ingenieros que planificaron la construcción del puente Golden Gate en San Francisco, igual. Les dijeron, eso es imposible, pero ellos persistieron, ellos tenían fe en ellos, y se hizo el puente, y ahí está. El viaje a la luna, otra locura más. ¿Cómo van ustedes a pensar que van a llegar a la luna? Pero allí está la bandera americana que Bill Armstrong puso, porque persistieron en sus proyectos, la fe en ellos. Y eso es hablando, ¿verdad?, de los seres humanos. Otros tienen fe en los profesionales, por ejemplo, que le atienden. Si usted toma un caso con un abogado, usted confía que el abogado le va a llevar a feliz término su caso, o pone su vida en las manos de un cirujano que le va a intervenir quirúrgicamente. Pues usted está tomando acciones de fe de una manera u otra, porque está creyendo en ese profesional. Puede tener fe en un líder político, por ejemplo, en un líder religioso. Uno pone fe en esas personas también, para que lleven adelante la nación o la iglesia, lo que sea. Siempre hay una capacidad en el hombre de creer, de confiar en alguien y en algo. Pero lo que nosotros tenemos que concluir es que esa fe natural o humana no puede salvar al hombre de la culpa de sus pecados. Esa fe no puede librarnos de la condenación eterna. Esa fe natural o humana no puede conducirnos en este mundo de una manera piadosa y agradable delante de Dios, y no puede conducirnos a la vida eterna. La fe que salva no es esa fe natural o humana. La fe que salva es la fe bíblica, es la fe que se deposita en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y que nos lleva al arrepentimiento para con Dios. Es una fe
que la Biblia califica como obediente, emuná, fe obediente, una fe que responde al llamamiento de Dios, que responde a su palabra, que dice creo y obedezco. Esa fe es la fe que salva, la fe que escudriña, que indaga, que se nutre de la palabra de Dios. Es la fe que sostiene una relación con Dios a pesar de cualquier inconveniente. Es esa fe auténtica que nos salva del infierno y la condenación. Debe ser una fe con virtudes, una fe que nosotros los creyentes debemos cuidar y que debemos perfeccionar en el Señor, añadiendo precisamente esas virtudes que menciona el apóstol Pedro de aquí. De hecho, la responsabilidad de añadir a esa fe cristiana, a esa fe que nos salva, a esa fe en Cristo, la responsabilidad de añadir esas virtudes, hermanos, es nuestra. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos los que diligentemente, versículo 5, tenemos que añadir a nuestra fe estas virtudes. Y la primera cosa que tenemos que ver antes de hablar de esas virtudes, solamente lo vamos a mencionar, son unas premisas importantes que encontramos en el versículo 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender bien es que Dios nos ha dado todas estas cosas por su divino poder. ¿Para qué cosas? Bueno, dice aquí claramente las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que está relacionado con el conocer a Dios, con el servirle, con adorarle en espíritu y en verdad. Esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido generadas por nosotros mismos. Nosotros somos incapaces de generar estas cosas, porque estas cosas vienen del mismo Dios. No son nuestra adquisición. No podemos obtenerlas por nuestro esfuerzo. Simplemente el Señor, en su amor y en su misericordia, nos ha dado a nosotros esa bendición de ser participantes de su naturaleza divina, de al haber creído en Cristo, poner en nosotros esa simiente que nos puede llevar a un desarrollo en la vida espiritual, en el conocimiento de Dios. Nos han sido dadas por su divino poder, por la agencia e intervención de Dios, no por nuestros propios méritos, ni por ninguno de nuestros mejores esfuerzos. No podemos nosotros en ninguna manera lograr esto, sino es porque Dios nos los ha dado. Mediante el conocimiento de Dios, dice el apóstol, quien nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, nuevamente, la iniciativa de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien nos rescata de nuestra vana manera de vivir y nos va a trasladar de las tinieblas en que vivíamos a su luz admirable. Por eso somos eclesia, la iglesia, los llamados, los que han sido llamados de afuera a venir a la comunión con Dios, a vivir una vida agradable a sus ojos, a heredar con Él todas estas promesas que el apóstol menciona, las promesas de Dios, las cuales él califica aquí de preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué es que el apóstol dice que las promesas de Dios son preciosas y son grandísimas? Para que por ellas, dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que las promesas de Dios en el creyente, en el cristiano, deben producir ese efecto, hermanos, de ser separados del pecado para vivir en la santidad de Dios. Son las promesas que nos llevan a nosotros a vivir la vida que a Dios le agrada y nos lleva a participar de su naturaleza divina. O sea, la grandeza de las promesas de Dios está precisamente en eso, en que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
ahora hemos sido revividos en Cristo, Dios nos da la bendición de participar de su naturaleza santa y poder ser semejantes a Él. Ese es el legado del Evangelio, poder ser cada día semejantes a Cristo, parecernos más a Cristo. Él es nuestro modelo y ese es el deseo más grande de un verdadero cristiano, es crecer en el conocimiento de Dios en Cristo, ser formado en su hombre interior por Cristo. Y las promesas del Señor, todas van en esa dirección. Son las promesas preciosas y grandísimas que el Señor nos ha dado. Entonces, ahora que nosotros entendemos esto, de que estas cosas concernientes a la vida y a la piedad no son generadas por nosotros, sino que Dios nos las da. Ahora que nosotros estamos conscientes de que hemos sido llamados por Dios, hemos sido rescatados por Dios de nuestra vana manera de vivir trasladados de las tinieblas a la luz, y que tenemos estas preciosas y grandísimas promesas, entonces hay que hacer algo con esa fe. Dios no nos dice, pues quédate allí ahora en una actitud de contemplación, de éxtasis, como que está en las nubes. No, ahora que ustedes saben estas cosas, entonces, por tanto, añadid a vuestra fe, y es que vienen entonces las virtudes que vamos a mencionar. Lo primero que debemos añadir a esa fe en Cristo que ya nosotros tenemos es virtud. Esta es una palabra que denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa. De ahí, eminencia intrínseca. O sea, que la fe sea virtuosa, tiene que ser una fe que tenga una eminencia intrínseca en sí misma. Que sea una fe llena de bondad moral, que sea una fe que está llamada a procurar la estimación de alguien. ¿Quién será el que está mirándonos actuar en fe? Bueno, primero que todo es el mismo Dios, ¿verdad? Por eso es que la fe que nosotros tenemos, a fin de que tenga la aprobación de Dios, tiene que ser virtuosa. No puede ser una fe cualquiera, no puede ser una fe que dejemos desatendida, que no alimentemos, que no sostengamos nosotros con la palabra, que no nos esforcemos en hacerla mejor cada día. Porque de otra manera el Señor nunca podrá decir lo que dijo de su Hijo cuando estaba en el bautismo de Juan. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se admira de la fe que es virtuosa. Él nos está mirando. Dice el apóstol a Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que hagas esto, porque es delante de Dios de quien nos movemos. El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Él está mirando nuestra fe. Pero también dice la Escritura que nosotros somos cartas abiertas para todos los hombres. Hay otros que están mirando también nuestro desempeño. La gran nube de testigos que habla de Hebreos 12. Están mirándonos, están viendo a ver cómo actuamos en fe nosotros en este mundo. Y eso nos debe llevar a nosotros, hermanos, a procurar hacer un buen desempeño. O sea, una fe que tenga virtud, que tenga valor. La virtud aquí es ordenada, por eso es una cualidad esencial en el ejercicio de la fe. Es decir, una excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. O sea, la persona se preocupa por cómo actúa, cómo piensa y cómo actúa, porque sabe que está siendo evaluado, está siendo mirado por Dios y por los hombres. Entonces, él pretende de que su actuación en fe sea motivo de alabanza a Dios, que sea algo de valor, virtuosa. Proclama a sí mismo entonces las virtudes de Cristo. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de Cristo. Pero para hacer eso tenemos que tener una fe que sea virtuosa, una fe admirable. Ejercer una fe virtuosa es nuestro gran privilegio, hermanos, porque santifica el nombre del Señor. La gente ve nuestras buenas obras, dice la Escritura del Señor Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Eso es tener una fe virtuosa. Como dijo Thomas Jefferson, uno de los presidentes de los Estados Unidos, dijo: la virtud no es hereditaria. La virtud no es hereditaria. Nosotros no podemos heredar una fe virtuosa. Nosotros tenemos que trabajar para tener una fe virtuosa. El valor adquisitivo que pueda tener esa fe nos toca a nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que procurar con nuestros mejores esfuerzos hacer la fe virtuosa. Se cuenta una fábula de Esopo que la zorra le dijo a la leona, y de una manera reprochándole, ¿verdad? Le dijo que solo ella paría un solo cachorro. O sea, como haciendo alarde, tú tanto lío y lo único que traes es un cachorro al mundo. Y la leona la miró y le dijo: sí, tienes razón, es uno solo, pero es un señor león. Es un señor león. Entonces, no debemos medir el valor de las cosas por su cantidad, sino por su virtud, por su valor, realmente, la virtud que tiene. Esto usted dirá: bueno, ¿y qué relación tiene con la fe? Bueno, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, realmente yo creo que tiene mucha relación, porque estamos siendo llevados, o algunos están siendo llevados a creer que la fe virtuosa debe ser medida por palabras. Si tiene fe, entonces va a ser una persona que proclama, una persona que declara, que establece, que confirma, y todo nos ha llevado a pensar de que la fe consiste en declaraciones y palabras. Pero como ya hemos dicho, las palabras se las lleva el viento. Y tener una fe virtuosa no consiste en estar haciendo declaraciones y estar declarando sano al enfermo, cuando en realidad sigue siendo más enfermo que nunca. No consiste en eso. En Hebreos 11 hay dos grupos de personas que se mencionan, que por su fe alcanzaron testimonios delante de Dios. Uno de estos grupos, como dice, hicieron grandes hazañas. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de ser rodeados 7 días, taparon bocas de leones. Bueno, una serie de hazañas tremendas que hicieron. Pero después hay otro grupo que dice el autor de los Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, que por fe hicieron todas estas cosas maravillosas. Pero hay otros, hermanos, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué tal pudieran ser calificados estos hombres que menciona aquí Hebreos por los maestros de la fe hoy? Unos fracasados. Pero la Biblia dice que por su fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Entonces, la fe nuestra no debe ser una fe que habla palabras, sino una fe que realmente puede ser virtuosa delante de Dios por ser una verdadera fe que persevera en el Señor, aun cuando las situaciones puedan ser las más adversas en nuestra vida, como llegaron ellos a dar su vida por su fe. Entonces, no nos dejemos engañar. No tienes fe porque no declaras, no tienes fe porque sí tengo fe, y mi fe está firmemente puesta en Cristo, aunque
pase lo que pase, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni las vacas den mantenimiento, aunque falte el producto del olivo, dijo Habacuc, con todo yo me gozaré y me alegraré en Jehová mi Dios, que hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Tengamos una fe virtuosa, hermanos, que glorifique el nombre de Dios. Pero a la fe virtuosa, a la virtud hay que añadir conocimiento. El conocimiento, aquí como sustantivo, es la palabra que busca saber, que busca, que investiga, relacionado a un verbo que significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, a entender totalmente las verdades espirituales de Dios. No es una fe que se descuida de conocer, de investigar, sino una fe que toma responsabilidad y dice, tengo que conocer, tengo que discernir lo que Dios dice en su palabra. Hay muchísimos ejemplos y definitivamente no tengo el tiempo para considerarlo, pero les puedo leer por lo menos uno o dos pasajes para que tengamos una idea. En Marcos 13, 28 y 29 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y en Juan 13:12 dice la Escritura, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Hay muchísimos otros ejemplos, pero lo que queremos decir con esto es que esta fe trata de entender, de comprender las señales y los tiempos. Se preocupa por saber en qué tiempo está viviendo, qué profecías bíblicas se están cumpliendo y cuáles otras están por cumplirse. Es una fe que está a la expectativa del actuar de Dios por cuanto conoce la Escritura. No es una fe que está allí nada más para solucionar problemas de emergencia en la vida. Dios es el último recurso, o el primero, no importa. El punto es que la imagen de Dios es un Señor allá en el cielo, en un almacén muy grande y tiene todas a las órdenes nuestras allí. Dios es el gran proveedor, Dios es el que me va a guardar mi casa cuando me vaya de vacaciones. Pero es que no nos preocupamos por saber la ciencia y el conocimiento de Dios en su palabra. Es una fe que por ser virtuosa busca conocer especialmente la verdad espiritual del Señor, entender el mensaje que atañe a su vida personal y a los tiempos en que vivimos. Entiende esta fe el mover de Dios en la historia, cómo actúa y se revela en las diferentes circunstancias, cómo espera que el creyente responda con su fe en circunstancias actuales parecidas, porque las mismas experiencias que ellos tuvieron en su caminar con fe, los hombres antiguos, nosotros las tenemos también hoy. Varían un poco el contexto y las formas, pero la fe siempre tendrá que ser probada. La verdadera fe siempre tendrá que ser probada. ¿Y cómo vamos a responder en fe en esas crisis? Con el conocimiento de Dios. ¿Cómo Él actúa? Es que yo sé que el Señor tiene esta manera de manifestarse y de obrar en circunstancias como estas. Entonces por eso nos ayuda a sostenernos. Conocimiento de Dios en su palabra, hermanos. No importa las circunstancias, la persona que tiene una fe virtuosa y que le añade el conocimiento es una persona que permanece a pesar de cualquier circunstancia adversa en su vida. Una cosa he demandado a Jehová, dijo el salmista, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La fe que se le añade el conocimiento, hermanos, es una fe que busca indagar. No es que nos acostumbremos. Imagínese usted que ahora Marbet solamente le dé papilla a ese niño todos los días.
Y hasta ahora está bien, pero cuando el niño va creciendo, ella sigue dándole papilla. Y sigue creciendo, si es que crece, porque se le da papilla nada más. Ya en el momento que no va a crecer. Pero el niño no puede vivir de papillas todo el tiempo, toda su vida. Tendrá que comer alimentos más sólidos. Tendrá que llegar el tiempo de comer carne. Y si pasan muchos años y todavía no come carne, pues ¿qué pasó ahí? En algún momento hubo un problema en el crecimiento, en el desarrollo. ¿Qué pasa con nosotros cuando no podemos comer carne espiritual? Cuando no podemos recibir palabra de Dios profunda. Cuando nos dormimos, si la palabra es fuerte, tenemos que revisar si le falta este ingrediente a nuestra fe, el conocimiento, el deseo de ir aprendiendo. Porque eso no es un conocimiento que viene ya como un paquete, ¡pum!, y te lo instalan como el cerebro de la computadora, ¿no? No es así, ojalá fuera así.Nosotros tenemos que ir aprendiendo en el camino, ir avanzando poco a poco, y ese conocimiento lo vamos adquiriendo. No es que nos meten una memoria allí y ya, no, requiere diligencia. Por eso dice el apóstol, diligencia en hacer estas cosas. Al conocimiento debemos añadir dominio propio. El dominio propio tiene que ver con los varios poderes dados por Dios al hombre. Dios nos ha dotado con poderes, con dones, con habilidades que son, hermanos, susceptibles de ser abusados. Podemos recibir algo hermoso, legítimo, auténtico de parte de Dios, pero podemos nosotros los hombres abusar de esos dones. Cuando no hay dominio propio. Aquí no es tanto el dominio propio que debemos tener para abstenernos, ¿verdad?, de situaciones en la vida, de ciertas comidas, de ciertos alimentos, ciertas bebidas o lo que sea. No solamente tiene que ver con eso en cuanto al dominio propio, en los apetitos naturales que nosotros tengamos como seres humanos. Más bien aquí es el control que el hombre tiene que tener de lo que Dios le ha dado en cuanto a espiritual se refiere, en cuanto a los dones, al conocimiento de Dios. Tiene que ver con el ejercicio del ministerio, cómo servimos a Dios. Y esto quiere decir que tiene que ser controlado en la voluntad bajo las operaciones del Espíritu de Dios. Esto es un poco complejo, pero simplemente quiere decir, hermanos, que tenemos que tener control en cuanto al ejercicio de nuestra fe, en cuanto al servicio que ofrecemos a Dios, y no dejarnos llevar por las emociones o por las ilegítimos sentimientos o motivaciones que pueden tocar a la puerta de nuestro corazón cuando estamos viendo que no hay resultados inmediatos en el trabajo que hacemos. Ah, no, mira, llevas 3 o 4 años, 5 años y no pasa nada en esa iglesia, y entonces te empiezas a desesperar y empiezas a poner a funcionar programas y cosas en la iglesia que no son de Dios, pero hay que hacer crecer la iglesia de cualquier manera. Entonces, ese ahí, el dominio propio que hay que tener en cuanto a esto ya está fallando, porque uno tiene que ser un verdadero mayordomo fiel de las cosas que Dios le ha dado y responder en sujeción al Espíritu de Dios en su palabra. Y eso es importante, porque hay algunos que estamos siguiendo el movimiento del Espíritu, pero el Espíritu ese que ellos están siguiendo está haciendo cosas que no están apoyadas en la palabra. Entonces, pues tenemos que dudar de eso, con todo respeto, ¿verdad? Pero tenemos que dudar de un movimiento del Espíritu, entre comillas, que no esté respaldado por las cosas que Cristo enseñó, porque el Espíritu daría testimonio de Cristo y le enseñaría todas las cosas que Él les enseñó. No hay lugar allí para cosas raras y extrañas. Entonces, el que tiene una fe con dominio propio respeta la palabra de Dios, se sujeta, no está especulando acerca de ella, no le quita, no le añade a la palabra, no la tuerce, no la irrespeta, no la hace fantasiosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo aplican a cualquier circunstancia. Pues entonces, vete a un edificio, ahí a la torre esta de San Antonio, y tírate y tú vas a volar.
declara que vas a volar porque todo lo puedes en Cristo que fortalece. Sería un disparate, ¿verdad? Seguro que usted se va a reventar allá abajo. Porque es que el versículo no tiene nada que ver con eso. Pero no, todos y hablan y sacan la palabra, hermanos. No la respetan porque le añaden cosas, le quitan y le hacen una fe fantasiosa. No es una fe real. Ya tú no puedes llorar, ya tú no puedes deprimirte, tú no puedes tener una situación difícil en tu vida, porque entonces ya tú no tienes fe. ¿Quién dijo eso? ¿No tendría Elías fe? Con 7 palabritas hizo descender fuego del cielo. Y en el contexto no fue el templo, Dios le dio un permiso especial para que en el altar ese fuera del templo ocurriera el milagro. Pero Elías estaba después huyendo porque Jezabel lo quería matar. Y cayó en una depresión tremenda, que no salió de ella totalmente en su vida. Tenemos que hacer uso de nuestra fe en la palabra, hermanos, pero en base a la verdad de Dios y no a la fantasía de los hombres. Esta fe con dominio propio reconoce que no lo sabe todo, reconoce que no se puede todo y busca interpretar la Escritura lo mejor que puede. Sabe que tenemos limitaciones en el conocimiento de Dios y de la interpretación bíblica. Sabe que hay cosas que pertenecen al Señor, Jehová nuestro Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas están escritas aquí para que nosotros vivamos por ellas. Pero esta fe tiene dominio propio. Al dominio propio, paciencia. La paciencia significa literalmente permanecer bajo. La idea es la de permanecer bajo la gracia, la comunión, la adoración y el servicio a Dios mientras nos encontramos atravesando diversas situaciones de prueba, de aflicciones no merecidas o bajo la disciplina de Dios, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, hermanos, si somos verdaderos creyentes, aunque tengamos todas estas características de la fe que hemos mencionado hasta aquí, una fe virtuosa, una fe con conocimiento, esa fe que conoce tiene que ser paciente. Paciente para esperar en Dios. Debe ser perseverante, constante y persistente, aun cuando no tengamos nosotros una respuesta o razón evidente para las diversas circunstancias de la vida en que nos podamos encontrar. Y eso es algo, hermanos, que debemos tomarlo en cuenta, no vaticinando desgracias, ¿verdad? No tenemos que estar esperando desgracias o situaciones difíciles en la vida, pero pueden venir. Un pastor amigo mío en Costa Rica salió a buscar a sus hijos a la escuela y con él iba un amiguito que aprovechó para recogerlo también. Cuando venían, Costa Rica tiene algunas lomas, ellos vienen de los altos de cierta ciudad hacia abajo, empezó un aguacero horrible. El carro se le va, se mete contra una barda y los 2 muchachitos, uno de sus hijos y el amigo, resultaron heridos, y el otro, el hijo mayor, después que lo llevan al hospital, murió como resultado de ese accidente. Lo que les puedo decir es que hasta hoy no se recupera. Fue yendo de mal en peor y dejó el pastorado, cayó en situaciones difíciles. ¿Qué puede hacer entonces en nosotros una situación como esta cuando no estamos con una fe sólida, una fe virtuosa, un conocimiento de Dios y que espera en el Señor? Afortunadamente, hasta él no habló con nadie más, ni conmigo habló más en aquel entonces. Yo iba a ir para allá, pero el psicólogo le recomendó que no era conveniente. Yo hasta compré el pasaje y todo, pero no lo permitió. Y después se desapareció, ¿no?, de la computadora, de todo. Hasta hace 2 o 3 días volví a hablar con él por la gracia del Señor. Y qué bueno que está considerando quizás regresar al pastorado. Qué bueno, así que les animo a que me ayuden a orar por él. No le voy a decir el nombre porque a lo mejor de pronto
escucha el sermón en la computadora y no le gusta. Pero acuérdese de este pastor, hombre de Dios, humilde, sencillo, que cayó, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros puede caer, pero hay que echarle la mano y ojalá que un día pueda volver a verlo. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Paciencia, hermanos, paciencia para esperar en el Señor. Él no retarda su promesa, como algunos dicen, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No es fácil esperar, pero definitivamente esa es una virtud de la fe verdadera. Bueno, hay otras cosas aquí que quería considerar, pero no me da el tiempo. La fe moralmente virtuosa, entonces, hermanos, que busca conocer la verdad espiritual y responde con conocimiento de Dios, que guarda al creyente en sujeción del Espíritu y que se ejerce en dominio propio, es una fe que espera pacientemente en el Señor y perfecciona el carácter cristiano en medio de las pruebas. Bendito sea el Señor. Las cosas pequeñas no las podemos dejar pasar por alto. Nunca. Dice que Miguel Ángel, este gran pintor, tardó mucho tiempo en dar unos últimos toques a una de sus obras más famosas. Y un amigo que lo visitaba frecuentemente siempre le preguntaba, bueno, ¿y qué has hecho hoy? Y él decía, bueno, he perfeccionado este detalle aquí en la mano, he mejorado la sombra aquí en esta arruga, he agregado luz en esta pequeña parte del vestido. Y el amigo lo miró y dijo, pero esas son bagatelas, Miguel Ángel. Esas son bagatelas, ya la obra está concluida. Y Miguel Ángel le contestó, ciertamente, son bagatelas, pero la perfección se hace de bagatelas. Y la perfección no es una bagatela. O sea, una bagatela es algo, ¿verdad?, barato, insignificante. ¿Qué nos enseña esto en la vida cristiana? No, la vida del cristiano está hecho de pequeños detalles, pequeñas cosas de cada día, y que las pruebas juegan un papel fundamental ahí, porque tiene que ser probada la fe. Pero esas pequeñas cosas que a nosotros quizás nos parecen insignificantes son importantes, hermanos, porque tienen que ver con la vida. La vida está hecha de pequeñas cosas y la vida no es una bagatela. De hecho, tenemos una sola. Es relativamente corta. Entonces tenemos que vivirla de la mejor manera que podamos para la gloria de Dios. Nos toca a nosotros hacer eso, atender a los pequeños detalles, las pequeñas zorras que dice la Escritura, que pueden echar a perder la viña. No pase por alto esos pequeños detalles. Dar una sonrisa, un tan apretón de mano al hermano no es una bagatela, si lo miramos desde este punto de vista. Preguntar cómo te va no es una bagatela. Y en la familia igual. Tener una atención con tu esposa o con tu esposo no son bagatelas. Abrir una puerta, echar una silla para atrás, que esas son cosas que ya no se ven, ¿verdad? Pero no son bagatelas. Un ramo de flores. Hay algunos que se burlan, dicen, pero esto está dando flores esto en el siglo XXI. Pues créanme que funciona. A la paciencia hay que añadir piedad. La piedad denota una actitud en pos de Dios. O sea, la persona piadosa tiene una actitud favorable a Dios. Hace aquello que le agrada a Dios. No busca en ninguna manera ofender a Dios. Si cae, si falla, es algo, un accidente, es una excepción, no es la regla. Esa persona se siente terrible el día que eso pasa, porque ama a Dios y buscarle en oración, en conocimiento de su palabra. Piedad significa reverencia, mostrar respeto hacia a alguien que se le deba cualquier consideración. Por eso es que está ahí implícita también la familia. En Oseas 6:6 dice que misericordia quiero, la palabra es piedad, se puede traducir allí mejor. Y el Señor demanda, en este caso de su pueblo, la respuesta de un corazón, un don de todo de nuestro ser, en lugar de una religión formalista. Es decir, que si cumplimos con las formas, en otras palabras, pero olvidamos el contenido, hermanos, estamos fracasados. Dios quiere una fe piadosa, una fe que busque
cada día perfeccionar el carácter verdadero del creyente, una fe que busque ser mejor, estar más cerca de Dios, adorarle con temor verdadero cada día. Y a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal es la fe que nos habla de la comunidad de creyentes. No podemos vivir la fe solamente en nosotros mismos. Es cierto que es una experiencia personal. Cada uno de nosotros tuvo que tener fe personal en Cristo para ser salvo. Pero la fe cristiana es una fe que se da en el contexto de la familia cristiana, la iglesia. Es decir, hay que tener comunión los unos con los otros, koinonía con la familia de Dios. Se nos ordena a los creyentes amarnos los unos a los otros con amor fraternal, Romanos 12:10. Dios quiere que aprendamos a dar dirección a nuestros afectos en su voluntad. O sea, nuestros afectos son los sentimientos o emociones que tenemos que nos unen a una persona o cosa. En otras palabras, estaríamos hablando de nuestros amores. ¿Cuáles son nuestros amores? ¿Qué es lo que nos cautiva? ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos estar? ¿Con quién queremos estar? Nuestros afectos. Sin embargo, se nos ordena aquí que debemos añadirlo a nuestra fe. Y nos preguntamos por qué una situación tan natural es motivo de un mandamiento. Bueno, ahí habría mucho que hablar, pero simplemente les podemos decir que esos afectos que nosotros tenemos deben ser controlados por la voluntad nuestra. Debemos en algún momento decir al corazón, este afecto va para acá, ¿verdad? Este sentimiento debe estar acá, no allá. La voluntad para amar. Eso nos lleva al último ingrediente, que es el amor ágape, ¿verdad? El amor ágape es la palabra ágape o agapao, que en otro contexto es la que se describe para dar a conocer al hombre la actitud que tiene Dios hacia su Hijo, hacia la raza humana en general y hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Pero no se trata de un amor basado en la complacencia, ni afecto. Es decir, no es causado por ninguna excelencia en sus objetos de amor. En otras palabras, Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios decidió amarnos cuando no éramos dignos de su amor. Ese es el amor ágape. Es lo que va a darle a la fe nuestra la excelencia. Cuando podemos amar porque lo hemos decidido, hermanos. No tanto porque lo sentimos, no tanto porque nos favorece, no, sino porque hemos decidido amar como Dios ama. Y el Señor demanda de nuestra fe y de nuestro actuar cristiano que lo hagamos movidos por el amor ágape. Es un ejercicio de la voluntad divina en una elección deliberada, hecha sin otra causa que la que proviene de la misma naturaleza de Dios. Y nosotros, como hemos sido participantes de su naturaleza divina, tenemos que amar de la misma manera que Dios ama. Es la esencia de la vida cristiana y la devoción a Dios. Y dice la Escritura, debe ser expresado sin fingimiento a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, como una evidencia de que amamos a Dios, según dice el apóstol Juan. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, pues no le ha amanecido, ¿no? Y finalmente, ¿por qué debemos añadir? Primeramente, Dios lo ordena. Si un verdadero creyente no necesita otra cosa más para obedecer a Dios, que sea su orden, ¿verdad? Pero además son imprescindibles para el conocimiento de Cristo, según dice el apóstol Pedro aquí. Si no abundamos en esas cosas, entonces no vamos a conocer al Señor Jesucristo. Trae firmeza a nuestra vida cristiana. Versículo 10, te lo puedes leer. Nos espera la entrada al reino de Cristo. Amplia y generosa entrada en el reino de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y una negativa que menciona el apóstol es que no abundar en estas cosas es como volver atrás en nuestra experiencia cristiana, es decir, un tipo de apostasía, versículo 9, ¿verdad? Es como olvidar la purificación por nuestros antiguos pecados. Es decir, es volver atrás, es apostatar, porque
difícilmente puede sostenerse esa fe si le faltan estos ingredientes, si no abundamos en ellos. No sería la fe bíblica, estaría dejando de ser paulatinamente. Y cuando viene a ver, hermanos, estamos negando la obra tan grande que Dios ha hecho en nosotros de la purificación de nuestros pecados. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender estas verdades y busquemos con toda diligencia, hermanos, tener una fe que quizás no sea el motivo de admiración de los hombres, que quizás no recoja palabras de alabanza de los hombres, pero que Dios sí pueda decir de nosotros: estos son mis hijos amados en quienes yo me complazco. Tienen una fe verdadera, por cuanto no reniegan de mí en ninguna circunstancia, por cuanto me aman a pesar de todo y esperan en mí, por cuanto ponen diligencia en el conocimiento mío y tratan de modelar una fe virtuosa. Que el Señor les ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana por la verdad eterna de tu palabra, por esta fe, Señor, que nos ha sido dada a los santos y que tenemos que contender por ella, tenemos que defenderla, Señor, tenemos que luchar para que se mantenga libre de tantas cosas extrañas en este día que atentan contra la fe verdadera, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de los que están tergiversando esta fe bíblica y la están convirtiendo en cualquier otra cosa, Señor, y menos en lo que ella quiere ser, que es la fe que nos salva de la condenación eterna, del poder del pecado en nuestras vidas, la fe que nos ayuda a buscarte a ti y amarte a ti por encima de todas las cosas. Pedimos misericordia para esas personas y también para los que están escuchando, Señor, y siguiendo estas falsas enseñanzas. Te suplicamos que tú les alumbres, Señor, y tú les rescates de esos lugares donde no están siendo ayudados para nada en el conocimiento tuyo. Bendícenos a nosotros aquí, Señor. No nos consideramos mejor a nadie, no tenemos tampoco la verdad absoluta, pero queremos suplicarte humildemente que nos ayudes para que la fe nuestra sea esta, la fe que glorifica tu santo nombre y nos da victoria en este mundo. Guárdanos a todos muy cerca de ti, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén.